Sermón de esta mañana, en forma de pregunta, vamos a tomarlo de Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La pregunta es esa: ¿estás bajo la ley o estás bajo la gracia? Bueno, el capítulo 6 de Romanos es una gran batalla, o nos representa una gran batalla que debe pelear cada creyente. De eso se trata el capítulo 6. ¿Cómo la gente que ha sido justificada por gracia, por medio de la fe, puede derrotar el pecado? Es una buena pregunta, ¿verdad? Si soy cristiano, si amo al Señor, si ya he sido justificado, si ya soy salvo, ¿cómo puedo entonces derrotar el pecado? Es decir, somos cristianos y vivimos la vida cristiana con un objetivo: para obedecer al Señor, ¿verdad? No para obedecer a nuestros deseos, a los deseos del cuerpo, a esos deseos que el pecado ha capturado y ha corrompido. Entonces, si usted escoge no obedecer un deseo, es porque usted desea otra cosa mucho mejor. Como hemos estudiado acá, los deseos son los que perciben o por los cuales vivimos nuestra vida. ¿Qué es lo que usted desea? Si desea cosas buenas, entonces está en lo correcto. Si no desea ciertas cosas, es porque desea otras cosas mejores. Ahora, ¿pero qué pasa si usted ha aprendido un tipo de vida en la que se esfuerza de su propia voluntad a hacer las cosas correctamente? Es decir, usted sabe que lo que dice Dios en la palabra es correcto. Usted lo lee y dice, esto me parece que es razonable. Usted dice, me parece que todas estas cosas que se predican cada domingo en la iglesia tienen una estructura, es sólido eso, me parece que es coherente. Y si yo hago esto, entonces podré tener una libertad del alma. Muchas personas llegan a las congregaciones porque tienen problemas familiares, por ejemplo, problemas entre hermanos, problemas con un pecado en particular, como por ejemplo la pornografía, los deseos malsanos, relaciones sexuales no permitidas, todo ese tipo de cosas. Y muchas personas asisten a una congregación y se encuentran con eso que dicen las escrituras y les suena lógico y dicen, sí, tiene razón esto, me parece que es correcto, si no hago esto tendré una mejor vida. Ahora, cuando empiezan a caminar en el Señor, empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa? La cosa no funciona como yo creo. Bueno, como pensamos que es correcto, empezamos a esforzarnos por eso que creemos que es correcto, y entonces empezamos a tener mucha voluntad para hacer las cosas, pero vemos que hay fracaso más adelante. Es decir, piense en un pecado personal o particular. Y usted piense cuántas veces usted de su propia voluntad no dijo, voy a cambiar esta situación, voy a mejorar. Y a los pocos meses o semanas o incluso días estaba usted pensando, oiga, sigo en lo mismo. ¿Por qué? ¿Se lo han preguntado? Porque a veces, lo que produce o lo que nos motiva es nuestro deseo a punta de fuerza de voluntad. Y lo que estamos tratando, lo que vamos a tratar de analizar es que nuestro deseo no tiene que ser a punta de fuerza de voluntad, sino que nuestro deseo tiene que ser porque anhelamos a Dios. Ahí es donde la cosa no es tan fuerte, ahí es donde el pecado es debilitado. Es decir, yo puedo reconocer que algo está muy mal y que necesito cambiarlo y empiezo a esforzarme por eso, pero no necesariamente lo cambio. ¿Por qué? Porque a punta de fuerza o voluntad no es suficiente. Necesitamos cambiar nuestros deseos. Ahora, para eso podemos preguntar algo. ¿Qué pasa si usted nunca invierte su tiempo en oración? ¿Qué pasa si usted no invierte su tiempo en meditación o en conversaciones, en cultivar
fuertes deseos por Cristo en vez de fuertes deseos por el pecado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usted solo piensa en Cristo como una cosa que es verdad, pero no la ve como algo que es un tesoro? El texto de hoy, hay una ventana dentro del alma con este tipo de cristianismo. En el capítulo 6, versículo 15 dice: ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Entonces, la misma persona que estaba citando en el versículo que dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Puede usted ver que Pablo aún está tratando de ayudar a estos que no comprenden lo que es esencialmente importante en la vida cristiana, lo que es la salvación y la justificación por fe. Es decir, estos cristianos escuchan el Evangelio de Pablo, escuchan el Evangelio de la justificación por gracia por medio de la fe, aparte de las obras, y dicen: bien, sí hemos alcanzado una posición delante de Dios por fe. Ellos analizan: y si todos mis pecados pasados, presentes y futuros están perdonados, entonces yo puedo también dejar que el pecado reine en mi cuerpo mortal y disfrutar haciendo sus deseos. Es lo que piensan o preguntan. Si ya he sido justificado, si ya he sido salvo por la fe, entonces mi cuerpo ya no tiene que vivir en estos deseos, porque lo que vive en mí es el reino de la gracia. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Es decir, yo ya estoy en Cristo, y si estoy en Cristo, si reconozco esto, entonces ya no tendría por qué pecar como lo hago. Eso lo podemos pensar, lo podemos analizar. Ahora, en la práctica, ahí es donde viene el desánimo, ¿cierto? O sea, ¿por qué entonces, si yo soy convertido a Cristo, todavía estoy viviendo o todavía cometo pecados? Ahora, el apóstol lo que quiere decirnos es, en el versículo 14, lo que significa estar bajo el poder de la gracia, bajo el poder de la ley, y cómo la gracia nos lleva a abandonar el pecado. Entonces, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino ¿bajo qué? Bajo la gracia. Entonces, bajo la ley, ¿qué significa estar bajo la ley? La frase bajo la gracia no es usada en ningún otro lugar de las Escrituras de Pablo en el Nuevo Testamento, excepto aquí y en los versos próximos. Pero la frase bajo la ley, Pablo la utiliza 7 veces. En 1 Corintios, por ejemplo, en el capítulo 9, versículos 20 al 21, es un ejemplo, digamos, más claro. Dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley o los que están bajo la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. En Gálatas está mencionada 5 veces. No lo leeremos todos, pero para que lo tengan presente. Esos usos del lenguaje nos dan un cuadro claro de lo que probablemente Pablo tiene en mente aquí. Echémosle un vistazo a 2 de ellos. Mantengamos la pregunta urgente en la mente. En caso de que usted esté propenso a pensar que está en una pregunta sin sentido, ¿cómo se ve usted delante del Señor? Es la pregunta. ¿Cómo vive usted? ¿Está bajo la ley o está bajo la gracia? Pero usted puede preguntarme: bueno, yo no entiendo estas cosas, bajo la ley o bajo la gracia en sí, ¿qué significa? ¿Qué es estar bajo la ley, por ejemplo? Bueno, vamos a ver si Gálatas nos ayuda a responder esta idea. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido ¿qué? Bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de ser hijos. La palabra aquí no está en el original, pero la frase
es idéntica a lo que tenemos aquí en Romanos 6:14. Cristo nació bajo la ley. ¿Para redimir a quiénes? A los que estaban bajo ¿qué? Bajo la ley. Interesante esto de bajo la ley, ¿no? Cristo está bajo la ley, nació bajo la ley, redimió a los que estaban bajo la ley. Entonces, ¿qué podemos entender de este texto? Que aquí está alguien en serios problemas por estar bajo la ley. Es decir, si alguien, según lo que estamos estudiando y analizando, si alguien está bajo la ley, está en graves problemas. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que Cristo, ¿qué hizo? Vino a redimir a aquellos que estaban como bajo la ley. Entonces, aquí hay otra cosa interesante. Entonces, ya estamos viendo que el que esté bajo la ley está en problemas, ¿no? Pero también estamos viendo otra cosa, que Cristo está bajo la ley. Un momento, ya aquí ya me confundió usted. Siempre los confundo los domingos, ¿no? Yo también me confundo a veces. Es decir, Cristo redime a los que están bajo la ley, pero Él mismo está bajo la ley. Es decir, en otras palabras, Cristo nació bajo la ley y estar bajo la ley para Él no era un peligro. No era tampoco un pecado para Cristo, pero según el texto para nosotros sí es un problema. Estar bajo la ley es algo que nosotros como criaturas pecaminosas tenemos que evitar a toda costa. Pero Cristo abrazó rescatarnos de ella. ¿Qué puede significar esta circunstancia? Estar bajo la ley significa que guardar la ley es la manera que proveeremos una justicia que nos permite pararnos delante de Dios. Es decir, Cristo Jesús es la justicia plena. Cristo, estando bajo la ley, no tenía problema porque Él no tenía pecado. Entonces es totalmente justo y Él podía cumplir plenamente la ley. Pero nosotros como criaturas, estando bajo la ley, tendríamos entonces que cumplir la justicia. Ahí es donde está el lío, ¿verdad? Es decir, nuestra justicia tiene que ser totalmente plena, correcta. Tendríamos que cumplir los 10 mandamientos correctamente y perfectamente para cumplir la ley si estamos bajo la ley. Ahora, si usted está confiando en usted mismo para guardar la ley, entonces está confiando en su propia capacidad. No hay ninguna, digamos, diferencia cuando el asunto es que provee la justicia que me justifica. Si es guardar la ley o estar bajo la ley. Si usted trata de guardar la ley, es una elección mortal que usted está escogiendo. Vamos a ponerlo en forma un poco más práctica. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5. Ya lo leímos, pero vuelvo y lo leo para pensarlo. La razón por la cual eso es mortal para nosotros los pecadores, en que ninguno de nosotros puede triunfar usando la ley para proveer justicia que nos hace justos delante de Dios. Es lo que está diciendo. Por otra parte, cuando Pablo dice que Cristo nació bajo la ley, entonces, ¿qué quiere decir? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido ¿qué? Bajo la ley. Es decir, nosotros no podemos cumplir la ley, pero usted puede elegir vivir bajo la ley. ¿Cómo entonces? Usted puede pensar que si está bajo la ley, entonces va a cumplir los parámetros que la ley exige para que usted pueda ser salvo. Dicho de otra manera, usted dice, bueno, le hablan de Cristo, le hablan del Evangelio, y usted puede decir, esto es importante, me parece correcto, me parece que es bueno en muchas cosas, pero usted puede pensar que la forma correcta de vivir correctamente es según su propio criterio. Si usted no viene a Cristo porque usted cree que de alguna manera puede cumplir la ley. No es por eso, puede pensar usted. No es por eso, porque yo sé que cometo errores o pecados. Sí, pero usted cree que esos errores o esos pecados no son tan graves como para que lo condenen. Es decir, usted cree que usted tiene la capacidad en sí mismo de cumplir lo que es correcto para una salvación futura. Cuando usted le habla a las personas acerca del Señor Jesucristo, ¿qué le dicen a veces?
Dicen, eso es como para gente que ha hecho muchos males, ¿verdad? No puede ser para mí porque yo no he matado ni robado. ¿Qué significa? Usted le dice, pero usted ha pecado. Usted pueden decirle, sí, todos pecamos a nivel general, pero no a nivel específico. Es decir, todo el mundo peca. Pero en el fondo, usted lo que está queriendo decir es, yo soy suficiente para cumplir la ley. Y por eso está bajo la ley. Todos nacemos bajo la ley, tratando de cumplir la ley perfectamente para una justicia propia. Nos esforzamos cada día, por eso las personas a veces dan comida a los pobres. Por eso muchas personas tratan de sentirse moralmente buenos, ayudando a otros. ¿Por qué? Porque hay una justicia, así sean ateos, así no crean en Dios, así nada les parezca en relación al Evangelio. Pero hay una justicia que está en sus corazones que les está diciendo, haz algo bueno. Miren los ambientalistas, muchos son anti-Dios, pero se creen buenos. Cuidado con los toros. Miren cómo soy de bueno, estoy cuidando los toros. Está tratando de alguna justicia en sus corazones. Muchos vegetarianos, por ejemplo. Miren cómo somos de buenos, no maten a los animales para comerlos. Miren cómo soy de bueno. Entonces están buscando ¿qué? Una justicia propia. Ahora, no estoy diciendo que sea malo cuidar a los animales o cuidar la naturaleza. Estoy diciendo que hay toda una filosofía en la cual muchas personas viven por esa filosofía pensando en el cuidado particular de ciertas cosas creadas. ¿Por qué pasa eso? Pero les hablan de Dios y el Evangelio y lo rechazan totalmente. ¿Por qué pasa eso entonces? Si no les parece la ley de Dios buena, si lo que Dios dice no les parece correcto, pero quieren hacer algún buen bien. Porque en el corazón del hombre siempre hay un gran temor ¿a qué? A la muerte. La muerte vendrá. ¿Cómo responden los hombres a ese temor? Tratando de hacer un bien. Estar bajo ¿qué? Bajo la ley. Pero es que bajo la ley no es simplemente amar a los animales o no comer carne, no es simplemente tratar de tener pensamientos inclusivistas o tratar de ser buena gente con otros, no es eso. La ley es una entera obediencia. Estar bajo la ley significa que usted tendría que cumplir todos los criterios. La maldición que está bajo la ley es que usted tendría que mantenerse totalmente perfecto. No se puede. Ahora entonces, ¿cómo hacemos? Si no se puede. Pues que hay un poder, por eso es el Evangelio. Ese poder llega al creyente por gracia. Él no lo nota, no lo sabe. Pero el que está bajo la ley, pero viene bajo la gracia en el Señor Jesucristo, entonces empieza a tener unas capacidades diferentes y unos deseos diferentes y empieza entonces a anhelar las cosas de una manera diferente. Y ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, pero sí cumple, justifica, está justificado por Cristo, sí cumple la ley perfectamente, pero no por él mismo, sino por ¿quién? Por Cristo. Es decir, Cristo mismo guarda la ley perfectamente por fe. Si usted viene a Cristo por fe en esa justicia, la justicia de Cristo y no la suya, entonces mantendrá una posición correcta delante de Dios. Si está bajo la gracia ¿qué es? Estar bajo la justicia de ¿quién? De Cristo, no su propia justicia. Lo que estamos aprendiendo es que la justicia de Cristo se nos acredita a nosotros. ¿Eso qué es? Justificación. Ahora, vamos a ver Gálatas capítulo 4, versículo 21. Es interesante este versículo en relación a lo que estamos hablando y al contexto. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Los que queréis estar bajo la ley. ¿Sí notan? Es decir, aquí vamos a pensar un poquito en el contexto para pensar en el texto particular. Había un grupo de maestros que habían venido a Galacia y les habían dicho que una parte esencial de la justificación era guardar la ley, especialmente la circuncisión. En otras palabras, parte de la justicia que Pablo les concederá
Es una justicia, una posición delante de Dios, pero si de alguna manera se guarda la ley, es decir, la circuncisión. Entonces Pablo les dice que quieren estar bajo la ley. Eso es lo que está diciendo. Ahora, vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos del 2 al 4. Y empieza Pablo pues a desarrollar la temática. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes hay algunos que desean estar bajo la ley. Ahora, si quieren guardar la ley, ¿qué pasa entonces? Pues tendrían que estar obligados a guardar toda la ley. Y si están obligados o si quieren guardar toda la ley, ¿qué pasa en relación a Cristo? Ya se desligan totalmente de la gracia del Señor. Ahora, ya no están en Cristo. Si quieres afirmar que guardar la ley parcialmente, digamos, el acto de la circuncisión es parte de la justicia que justifica, entonces tienes que reconocer que estás endeudado de lo que está diciendo Pablo. Para guardar toda la ley, es lo que dice el versículo 3. Si quieres proveer algo de tu justicia como la base de tu posición justa delante de Dios, entonces debes proveer toda justicia. Queridos hermanos, si usted está tratando de buscar la salvación en su propia justicia, y si esfuerza cada día más de acuerdo a su propia voluntad, tratando de poner o de imponer algo más a la justicia de Cristo, entonces usted tendría que cumplir toda la ley y estar bajo la ley. En el versículo 4 dice que procuraréis ser justificados por la ley. Es lo mismo que querer estar bajo la ley, es decir, querer estar bajo la ley es guardar la ley para ser parte de nuestra justicia ante Dios. Eso es lo que significa justificados por la ley. Si tratas de proveer algo para tu propia justicia ante Dios, Cristo no te será de beneficio. Si tú crees que eres lo suficientemente bueno y que puedes cumplir la ley perfectamente y que estás esforzándote, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que puedo cumplir la ley parcialmente, es decir, puedo hacer algunas cosas. Sí, si haces una cosa, como en este caso el apóstol le está diciendo a los de la circuncisión, ustedes que desean hacer algo, una cosa desean hacer ellos, ¿qué? Circuncidarse. Entonces Pablo les dice, perfecto, entonces ¿qué tienen que hacer? Cumplir toda la ley. No, un momento. Toda no, solo la circuncisión. Si estás poniendo algo, tienes que cumplirlo todo. Porque si dices Cristo y la circuncisión, entonces estás diciendo que Cristo no es suficiente y que la circuncisión es parte para cumplir la ley. Pero las Escrituras están diciendo entonces que si quieres la circuncisión, tendrías entonces que cumplir toda la ley. Si tú estás pensando que tienes que cumplir algo para justificarte a ti mismo, entonces tienes que cumplirlo todo. Y si crees que puedes cumplirlo todo, entonces no hay Cristo para ti. No es necesario. Un momento, hermano Helbert, yo tampoco la cosa es así. Yo simplemente no creo en Dios. Eso no aplica para mí. Sí, sí aplica. ¿Por qué? Porque estás tratando de hacer algún bien, te lo aseguro. Hay muchas cosas que piensas que son mal, pero tú tratas de hacer algún bien. ¿Por qué tratas de hacer algún bien? Porque quieres justicia, porque quieres justificarte a ti mismo, pero no logras hacer ese bien, porque no es suficiente ese bien. Ahora, si por ese bien quieres ser justificado, tienes que hacer todo el bien, porque con una sola infracción a la ley de Dios ya estamos completamente condenados. Quiere decir entonces que si cumples toda la ley de Dios, entonces podrás lograr tu justicia. Por tus propios medios, por tu propio esfuerzo, intentarás lograrlo y verás que es un imposible. Ahora, usted puede preguntar en su mente, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con mi lucha con el pecado? Ahí es donde está el punto. ¿Cuántas veces no luchamos como si fuera nuestra propia justicia? Es decir,
¿Cuántas veces no luchamos contra el pecado como si fuera desde nuestra propia capacidad y fuerza de voluntad, sin Cristo, sin oración, sin el Evangelio, solo a fuerza de voluntad? Ya no voy a dejar de hacerlo, y entonces voy a marcar en el calendario: este día no lo hice, este día tampoco, sea cual fuese el pecado que usted tenga en su mente, este día tampoco lo hice, este día y otra vez caí en ese pecado, y después voy a volver a hacerlo. ¿Estás orando? No, yo quiero fuerza de voluntad. ¿Estás leyendo las Escrituras? ¿Estás interesado por el Evangelio de Cristo? Sí, es bonita la iglesia, me gusta ir allá, pero yo sé que puedo lograrlo solo. Eso es que tratar de luchar el pecado estando bajo ¿qué? Bajo la ley, bajo tu propia justicia. Es un imposible. No se puede lograr. No se puede eso. Nosotros proveemos medios, ayudamos a los creyentes, tenemos consejería. El hermano Franklin ayuda con su programa de Libertando a los Cautivos, pero eso no es suficiente si la persona está tratando de luchar contra su pecado desde su propia fuerza, estando bajo la ley, bajo sus propias capacidades y no entendiendo a Cristo. Porque si estás buscando eso desde tu fuerza de voluntad, entonces estás bajo la ley. Dice el apóstol en Gálatas 5:2: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha. Bien dicho, ¿no? Bien dicho. O sea, ustedes pueden tratar de cumplir toda la ley en sus propios parámetros y no es provechoso para ustedes mismos. Si os dejáis circuncidar, de nada aprovecha. ¿Por qué? Porque Cristo será toda justicia o ninguna. O es Cristo toda justicia para el pecador, o no es ninguna. No es haciendo ciertas cosas para que tú puedas entonces justificarte delante del Señor. No es Cristo y un añadido. No es Cristo y mi forma de ser. No es Cristo y la permanencia que tengo yo en los cultos dominicales. No es Cristo y mi forma de vestir. No es Cristo y mi forma de hablar a otros. Es Cristo su única justicia, no la nuestra. Es solo Cristo. Ahora, ¿qué dice cuando habla de bajo la gracia? Aquí está el otro parámetro: bajo la gracia. Bajo la gracia es lo contrario, que Cristo es nuestra ¿qué? Nuestra justicia. ¿Qué significa estar bajo la gracia? Que Cristo es toda nuestra justicia para justificación. La recibimos en Él como un regalo por gracia, por medio de la fe. Eso es estar bajo Cristo. Es lo opuesto a estar bajo la ley. Lo que significa que Cristo no es nuestra justicia para justificación, sino que Él guarda la ley y nos la pone o es impuesta a nosotros. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 15. Romanos capítulo 6, 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La persona que Pablo tiene en mente aquí piensa que está bajo la gracia, ¿verdad? Pero piensa una terrible situación o un acto casi criminal en su pensamiento, y es que estar bajo la gracia es una licencia para pecar sin castigo. Bueno, alguien puede decir, bueno, pero espere, usted está diciendo que estar bajo la ley es hacer propios intentos para alcanzar la justicia de Dios. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Está diciendo que estar bajo la gracia es que toda la justicia de Cristo esté en nosotros y que no hay esfuerzo en nosotros que hace que esa justicia sea alcanzada. Sí, eso estoy diciendo. Si está diciendo las dos cosas, entonces es lógico que yo piense que si peco no hay castigo. Es lógico que lo piense. Claro que sí. Es lógico que usted lo piense. Pero entonces, ¿cómo lo veremos? Pues la gracia de Dios se expresa en un regalo de justicia. ¿Cómo es eso? Es decir, el regalo de justicia es la justicia de Cristo y no la nuestra. La justicia de Cristo en nuestros corazones provee en su gracia unas características, unos parámetros en nuestros corazones que hace que anhelemos lo que es que
justo, porque está la justicia de Cristo ¿en dónde? En nuestros corazones. Es decir, la gracia no nos lleva al pecado, sino la gracia nos lleva ¿a qué? A la justicia. Interesante, ¿no? Entonces, ya no luchamos contra el pecado desde nuestras propias fuerzas, sino ¿desde dónde? Desde la gracia. Es decir, el versículo 15 dice, entonces ¿qué pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí vemos esta conexión con Romanos capítulo 5, versículo 17, pero dice, habla de los que están bajo la gracia, y también es conectado con Gálatas y Romanos capítulo 6. Entonces, de todo esto concluyo que estar bajo la ley significa que guardar la ley es la manera en que proveeremos una justicia que nos permite una posición delante de Dios. Si tratamos la ley de manera que guardar la ley provee la justicia que nos justifica, entonces estamos bajo la ley. Pero estar bajo la gracia significa que recibimos toda nuestra justicia como un regalo. Es decir, ¿la justicia de quién? De Cristo. Por gracia, como fundamento de nuestra justificación. Ese es el regalo. Esa es la base de nuestra posición junto a Dios. Cristo nació, vivió bajo la ley y la cumplió perfectamente. Esa es su justicia. Nosotros escapamos de estar bajo la ley. ¿Cuándo escapamos de estar bajo la ley? Cuando confiamos en ¿quién? En Cristo, como Él es nuestra justicia. Eso es lo que significa estar bajo la gracia. Ahora, viene otra pregunta para pensar en el texto. ¿Por qué el estar bajo la gracia y no bajo la ley garantiza que el pecado no triunfa en nuestras vidas y no se convertirá en nuestro Señor? Volvamos a Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Cuál es la razón? Dice Pablo. Pues no estás bajo la ley, sino ¿cómo? Es decir, el pecado ya no reina. Bueno, ¿y por qué no reina? Pues porque estás bajo la gracia. Porque estás bajo la gracia. El pecado no tendrá dominio sobre tu vida, porque ya no estás tratando de cumplir los parámetros de la ley que la ley exige, sino que estás bajo los parámetros de Dios mismo. Pero hermano Helber, quiero que sea más específico. ¿Por qué estar bajo la gracia hace que mi lucha contra el pecado sea mejor y que pueda vencerlo y que ya no se enseñoree sobre nosotros? Fácil. Porque si estamos bajo la gracia, ya la ira de Dios está alejada de nosotros. Es decir, antes, sin Cristo, en nuestras propias fuerzas, bajo la ley, en la comunión con Dios, ¿cómo estaba Dios con nosotros? Airado, ¿cierto? Y en esa ira, una ira justa y santa, en esa ira lo que merecíamos y lo que estábamos esperando era condenación eterna. En Cristo Jesús, ahora Dios ¿cómo está con nosotros? Ya no está airado. Entonces, ¿cuál es la acción de Dios hacia nosotros? Una acción salvadora. Es decir, todo su poder fluye en el servicio de su misericordia y no en el servicio de su ira o su castigo. Es decir, Dios está en una comunión con nosotros y Dios nos ayuda porque la ira de Dios ya no está hacia nosotros, sino su misericordia y su bondad. ¿Por qué estar bajo la gracia me ayuda en el pecado? Bueno, porque Dios ya no está airado con usted. Y si no está airado con usted, entonces ¿qué es lo que tiene? ¿Qué siente Dios por usted? Misericordia. Y si siente misericordia, entonces ¿qué le ayuda a usted? Lo ayuda a salir de su pecado. Lo que dice Romanos, no hay condenación para ¿quiénes? Para todos los que están en Cristo Jesús, todos los que están bajo la gracia. Como dice Romanos capítulo 8, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que se entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, si Dios hizo todas las cosas más difíciles para justificarnos, poniéndonos bajo la gracia, ¿qué le costó eso? El costo de su propio Hijo. Entonces, Él hará todo lo que sea necesario, ¿para qué?
para salvarnos, incluyendo no dejarnos en el dominio del pecado. Ya hay una relación diferente. Esa relación diferente hace que Dios obre en nuestros corazones para santificación. Estar bajo la gracia significa que no estamos bajo la ira, y no estar bajo la ira significa que Dios está obrando en nuestros corazones en una obra de misericordia, donde no nos deja en una posición de pecado y del dominio de este. Cuando estamos bajo la gracia, queridos hermanos, la culpa paralizante que nos deja sin esperanza en la lucha contra el pecado desaparece. En otras palabras, la justificación solo por fe es el fundamento para no ser esclavos del pecado. Estar bajo la gracia, queridos hermanos, es que ya no tenemos la culpa que nos obstaculiza para no avanzar. Cuando las personas luchan en sus propias fuerzas y recaen en sus pecados, ¿por qué no siguen adelante a veces? Porque ¿qué sienten? Culpa en sus corazones. Esa culpa, si estamos bajo la gracia, ya no está. ¿Por qué? Porque aunque pecamos, ¿a quién venimos? ¿Y qué recibimos del Señor? Perdón. Y si recibimos perdón, entonces ¿qué ya no está? El obstáculo de la culpa. Y si ya no está la culpa, entonces ¿qué hacemos? Avanzamos, seguimos adelante por fe. Ahora, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros si estamos bajo la gracia, porque ya no está la culpa, esa culpa paralizante que derrota la esperanza. Ya podemos asumir la lucha contra el pecado y seguir avanzando. Cuando estamos bajo la gracia, queridos hermanos, Dios obra en nosotros para querer hacer su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13. Porque Dios, lindo texto, ¿no? Es el que en vosotros, ¿qué produce? Por su buena voluntad. Eso es lo que pasa cuando estás bajo la gracia. Cuando la ira de Dios es alejada, cuando la culpa paralizante ya no está, cuando ya es quitada, cuando la obra salvadora de Dios es una obra que santifica, o sea, Dios inclina nuestros corazones para que agradezcan de forma especial lo que Dios dice. Dios mismo obra en esos corazones. La gracia del Señor obra en nuestras mentes. Usted ve las cosas de una manera diferente. Usted empieza a conocer lo que es santo. Empieza a reconocer lo que es bueno. Dios empieza a motivarle a una vida de santificación. Dios empieza a obrar desde su buena voluntad para que usted haga el bien. Ahora sí, viene la pregunta. Si está usted bajo la gracia y peca, ¿cómo se siente? Reconoce que eso es incorrecto. ¿Y qué hace? Viene a la cruz de Cristo, se arrepiente de sus pecados y Dios produce en su corazón una hacer diferente para abandonar el pecado. Y el pecado se debilita. Estar bajo la gracia, queridos hermanos, es eso. Es recordar, es pensar, es tener a Cristo en nuestros corazones, es tener a Dios en nuestras vidas. Es entender que Él nos capacita de una manera especial para abandonar el pecado de una manera sobrenatural, especial y particular. Donde usted dice, bueno, yo antes amaba tanto mi pecado, pero ya no. Tan sencillo como eso. ¿En qué momento? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó ahí? Ahora amo las cosas espirituales, amo lo que Dios dice en su palabra, me agrada lo que Dios dice, pienso en eso, reconozco esto y vivo para eso. ¿Por qué sucedió? Pues porque ya estamos bajo la gracia. ¿Y qué significa entonces? Que la gracia de Dios transforma tu forma de pensar y tus deseos, y esos deseos se vuelven o se alinean a Cristo. Entonces esos deseos obran en tu corazón para que abandones ¿qué? El pecado. Entonces, ¿cómo ha sido tu lucha todo este tiempo? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Si es bajo la ley, creo que sigues en el mismo pecado, ¿no? Una y otra vez. Si es bajo la gracia, en Cristo, en lo que Dios permite dar, en su gracia, en su misericordia, en su bondad, en sus medios, y los disfrutas y los gozas, entonces creo que estás avanzando.
vas avanzando, porque ya no son tus méritos, sino los de Cristo. Disfrutas, te gozas de Él, piensas en Él, reflexionas en Él, entonces hay mérito en Cristo y no en ti, y sales de esa condición pecaminosa. Conclusión, queridos hermanos, si no eres creyente, naciste bajo la ley, no hay nada que hacer, no me parece, no hay nada que hacer, eso es lo que dicen las Escrituras. Te invito a que vengas a Cristo porque la ley simplemente te condena. Si eres creyente, si eres un cristiano, entonces estás bajo la gracia. Pero si eres un cristiano que lucha con su pecado y no ve respuesta, tal vez es porque estás bajo la gracia, pero piensas o luchas mejor como si estuvieras bajo ¿qué? Bajo la ley. Eso puede pasar, ¿no? Soy cristiano, amo al Señor, pero sigo haciendo los mismos esfuerzos que hacía cuando estaba ¿cómo? Bajo la ley. Si eres cristiano y estás bajo la gracia, entonces no pelees tu lucha como si estuvieses bajo la ley. Ven a Cristo, disfruta de Él, gózate de Él, permite que tus deseos cambien. Y entonces vive bajo la gracia. Y si vives bajo la gracia, entonces ya entenderás que la ira de Dios no está sobre ti. Y entonces vas a ver que la lucha contra tu pecado, Dios está a favor. Está contigo. Te está ayudando. Y eso entonces te dará esperanza para seguir adelante. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te pido que nos ayudes a vivir bajo la gracia. Si estamos bajo la gracia por tu justificación, perfecto, qué bueno, Señor, lo agradecemos. Pero guárdanos de estar bajo la gracia, pero luchar contra el pecado como si estuviéramos bajo la ley. No podemos cumplirla perfectamente, no es nuestra justicia, no es a nuestra propia fuerza de voluntad y a nuestros propios deseos, es bajo tu dominio y tu control. Ayúdanos a reconocer que ya la ira de Dios no está sobre nosotros, que lo único que está sobre nosotros es misericordia, y que nos ayudas a luchar con nuestro pecado, Señor, en un acto de misericordia, que estás ahí, Señor, constantemente. Gracias, Señor, por eso. Gracias por tu voluntad en el hacer cristiano. Guíanos, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén.